Un saludo muy especial para la audiencia de Ecocultura TV Comunitaria. Ustedes saben que TV Comunitaria es una experiencia original que desde la década del 90 del siglo pasado está presente en el horizonte del país, en la audiencia que cada vez aumenta más en este Paraguay querido y que se proyecta a nivel internacional. Hoy, visitando el Paraguay, estoy siendo un invitado especial de Ecocultura TV Comunitaria. Un abrazo fraternal para todos. Amigas y amigos de audiencia de Ecocultura Televisión Comunitaria de Asunción, Paraguay, en los estudios de Ecocultura, con nuestro director en la cámara, Raúl González, quien les habla, Pedro Parra, y bueno, con la alegría de recibir la visita de nuestro buen amigo y compañero Rodolfo Romero Garcete, dentro del marco del Día del Maestro, que estamos justamente 30 de abril del 2014, muy interesante entonces solicitarle una reflexión sobre el Día del Maestro. Rorro. Bueno, ayer tuvimos un encuentro interesante en la Central Nacional de Trabajadores recordando el Día del Maestro. Y hoy es el Día del Maestro. La presencia de las hermanas Esperati, de Indalecio Cardoso y de tantos educadores del país, de tantos hombres y mujeres que han servido al proceso educativo de una manera, como se dice normalmente, como un apostolado, a pesar de las contradicciones y de las miserias humanas. De tal manera que hoy rendimos nuestro homenaje muy especial, Pedro, a todos los maestros, a todas las maestras, a todos los educadores del país. Bien. Bueno, también desde luego tenemos la fecha del 1 de mayo, que se recuerda el Día del Trabajador, justamente por todas las luchas y las entregas de muchas compañeras y compañeros, decimos los mártires, que justamente luchan por que se respete el derecho de los trabajadores y la dignificación entonces del trabajo. Rodolfo Romero, sobre el 1 de mayo. Bueno, Pedro, el 1 de mayo es una fiesta que no debería llamarse fiesta. Es una de las conmemoraciones más sentidas en los sectores populares y especialmente para la clase trabajadora. Me gusta decir que el 1 de mayo representa lo que en el humanismo cristiano casi tiene un significado parecido a la Navidad, porque la Navidad es renacimiento. Si no se renace a un nuevo espíritu, no existe el 1 de enero, es decir, un nuevo año. De la misma manera, el 1 de mayo significa recordar a los mártires de Chicago que lucharon por las 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 horas de cultura y recreación, 8 horas de descanso. Y por luchar por estas 8 horas, porque los trabajadores trabajaban 16, 18 horas, fueron atropellados, represaliados, presos, condenados aceleradamente y ahorcados. Por eso se los recuerda como los mártires de Chicago, porque los principales movimientos se dieron en la ciudad de Chicago, a pesar de que los movimientos, las manifestaciones, cubrió casi todos los Estados Unidos. Pero en la plaza Hyde Park, frente a la fábrica Marconi, se dieron las grandes movilizaciones y ahí también surgió bombas, estallaron bombas, muertos, heridos, etc. Y se responsabilizó a los líderes que organizaron las movilizaciones. Se los ahorcó rápidamente. Y después de reabrir el juicio, y pasando 11 años, todo el juicio demostró la inocencia de estos líderes. De tal manera que 11 años después se declara inocente a los mártires de Chicago. Por eso me parece a mí que hay que asimilar esta experiencia de los mártires de Chicago con lo que pasó en Marinacue, Curuguatú, donde los campesinos fueron acribillados con policías. Se sospecha, no decimos se asegura, pero se sospecha, y todos los indicios favorecen esta sospecha,
es que aparecieron francotiradores especializados que liquidaron a los campesinos, liquidaron a los policías para hacer aparecer como responsables a los campesinos, Pedro. Y entonces, por eso también la aceleración en tomar los presos. Y no se analiza los acontecimientos, sino se responsabiliza a los campesinos como se acusó a los mártires de Chicago. Se los condena sin prácticamente un juicio, se los mete presos y se estaba por liquidarlos cuando los campesinos inician la huelga de hambre. Y también cumpliéndose 59 días de la huelga de hambre, se ven obligados a darle prisión domiciliaria, pero persistiendo en la acusación sin pruebas. Por lo tanto, se quiso condenar a campesinos inocentes ante una masacre, un crimen cometido por los grandes intereses, por los grandes manipuladores de la opinión pública, por aquellos que compran conciencias, por aquellos que defienden sus intereses y por aquellos que quieren establecer en el país la idea de que los campesinos no tienen que seguir luchando por la reforma agraria, de tal suerte que la tierra tiene que quedar exclusivamente en manos de los ojeros, en manos de los arroceros y en manos de los ganaderos. Por eso, el 1 de mayo de 2014, Pedro, es un momento no solamente para reivindicar a los mártires de Chicago, también reivindicamos a nuestros propios mártires y recordamos de una manera especial y exigimos la libertad de los campesinos que están presos, de los campesinos asesinados en Marinacue, Curuguatí, y reclamamos la verdadera justicia para ellos y que se condene a los responsables. Pero quiero cerrar mi intervención, Pedro, regresando un poquito al Día de los Educadores. La Unión Nacional de Educadores conmemoró ayer en su sede principal este acto y además en el foro de la CNT estuvieron presentes y analizamos la figura de un gran educador, Paulo Freire, un pernambucano. Pernambuco es la zona del nordeste brasileño. Un hombre extraordinario, un humanista, que repensó la educación y dijo con claridad, educación es ideología. Y dijo algo más, el mundo no es, el mundo está siendo. Por eso tenemos que seguir construyendo este mundo, Pedro. Y la educación tiene esta responsabilidad de asumir esta tarea de construir un Paraguay diferente. De manera que reiteramos nuestra pleitesía, nuestro homenaje a los educadores del país y recordamos con la admiración de siempre lo que significa el 1 de mayo y reivindicamos también la libertad de los mártires de Marinacue y de los presos que merecen estar en libertad y que se acuse a los verdaderos culpables del crimen de Marinacue, Curuguatí.